El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieron a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Un maestro del seminario nos decía: la fe es firmarle a Dios un cheque en blanco respecto de nuestra vida, en el cual Dios le puede poner alegrías, tristezas, dificultades, tropiezos, lo que Él quiera, porque es confiar plenamente en el Señor. Esa es la fe, hermanos, esa es la fe. No desconfiar nunca de Dios, sino todo lo contrario, mirar hacia Él, poner nuestra mirada en Él. Hoy el Evangelio nos dice cómo Pedro dudó, cómo Pedro tuvo miedo. Cuando Pedro le dijo a Jesús: «Señor, si eres tú, mándame ir caminando hacia ti sobre el agua», el Señor le dijo: «Ven». Y caminó sobre el agua, porque puso su mirada en el Señor, puso su confianza en Dios. Pero cuando sintió el viento, se miró a sí mismo, y es entonces cuando le entró el miedo, y empezó a gritar: «Señor, sálvame». Si nos miramos a nosotros mismos, nos va a pasar lo mismo, porque muchas de las veces nosotros no tenemos la capacidad de solucionar aquella situación en la que estamos viviendo. Pero si ponemos nuestra mirada en Dios, vamos también a caminar sobre el mar. Recuerdo a una señora que tuve la gracia de conocerla, que ella estaba ayudando a servir la comida en una reunión que tuvimos. Y su alegría
se le veía desde lejos, contenta, ayudando, sirviendo, amable. Cuando terminó de servir, se sentó a un lado mío y empezamos a conversar. Y le pregunté, señora, ¿usted es casada o es soltera? Y me dice la señora, soy viuda, padre, soy viuda. Mi esposo se fue a trabajar a Estados Unidos, pero se ahogó en el río. Regresó en un féretro, regresó muerto. La manera como me lo dijo fue de mucha aceptación, de mucha serenidad. Y yo le dije, señora, me lo dice muy tranquila. Y me dice, sí, padre, porque Dios sabe por qué pasan las cosas. Dios sabe por qué permite las cosas. Me duele mucho haber perdido a mi esposo, pero creo que Dios me libró de un dolor mayor, porque cuántos hombres se van a Estados Unidos y se olvidan de su esposo y se olvidan de sus hijos, y allá tienen otra familia y ya jamás vuelven. Ese dolor hubiera sido más grande para mí. Por eso yo creo que Dios me libró de ese dolor. Después le pregunté cuántos hijos tiene y me dice 4. Y el mayor, que tiene 11 años, tiene cáncer y lo llevo a las quimios cada mes al hospital. Ay, hermanos, yo ya no sabía qué decirle. Y le pregunté, ¿y cómo le hace para mantenerlos? ¿Cómo le hace para darles de comer? Y ella llamó a sus hijos y me dijo, y les pregunta a ellos también, hijos, ¿verdad que cuando todos los días nos vamos al cerro y cuando nos tenemos hambre, cortamos nopalitos, quelites, tunas, y nunca nos quedamos sin comer y nunca nos quedaremos sin comer? Y le contestan los 4 niños al mismo tiempo, sí, mamá. Esa es la fe. Esta señora no tenía trabajo, esta señora no tenía dinero, esta señora tenía 4 hijos, uno de ellos con cáncer. Si ella hubiera puesto su mirada en su situación, no sé qué hubiera pasado. Pero ella no miraba su situación, miraba a Dios. Y eso la hacía vivir plenamente cada día, porque sabía que tenía un Padre que no se olvidaba de ellos. Todos los días comemos. Nunca nos hemos quedado sin comer y nunca nos vamos a quedar sin comer. Pues hermanos, hoy el Señor le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y eso que le dijo a Pedro nos llega también a nosotros. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? Miremos siempre hacia Dios y pidámosle, como le dijo, como le pidió Felipe, Señor, tenemos fe, pero danos tú la fe que nos falta. Termino dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Que tengan todos un bonito día.